La casa de campo. Mi prima me contó cierta vez que en la casa donde ella vivía pasaban cosas malas, que ella presentía que ahí había algo muy malo. Igual mi tía que decía que desde que llegó a vivir ahí se sentía intranquila y se enfermaba seguido, que en las noches escuchaba ruidos como rasguños en la pared. Los perros aullaban hasta morir, y a veces, cuando mi tía salía a ver qué pasaba, veía la figura oscura de un hombre bajo el zapotal de esa casa. Los perros aullaban al contemplar esa figura y se retorcían en aullidos de terror. Un día decidimos mi abuela, mi hermana y yo ir de día de campo a la casa de mi prima. Cuando llegamos, el lugar era muy bonito. Cerca había un riachuelo, mucha vegetación. Desde el momento en que llegué me sentí intranquila. No sé, como que había algo en el ambiente que no me gustaba nada. Lo raro era la sensación que ocurría en pleno día, como a la 1 de la tarde, y se sentía mucho miedo, una sensación de pesadez. Recuerdo que jugábamos con las Barbies en los lavaderos bajo una covacha. Entonces, mi prima y hermana salieron a traer algo y me quedé sola. Empecé a sentir un miedo indescriptible. Nunca había sentido algo así. Presentía que algo o alguien estaba detrás de mí mirándome. Entonces salí precipitadamente con el corazón en un vilo. Sentí que si permanecía un minuto más ahí, sola con eso, atrás de mí, iba a haber algo que haría que me muriera de terror. A la semana, mi prima y mi tía abandonaron la casa, porque les contaron que ahí otras personas veían al diablo. Veían como que había un incendio, escuchaban gritos y muchas cosas más. Y alguien más le dijo que los antiguos dueños de esa casa igual salieron huyendo de algo que los atormentaba todos los días, día y noche. No sé a ciencia cierta qué sucedió en ese lugar, que hasta la fecha sigue inhabitable. Los difuntos se comunican con los vivos. Es muy común que se diga que quienes están por fallecer vean en sueños a algunos seres queridos que ya se han adelantado en el viaje, los cuales les dicen que ya pronto se reunirán con ellos. Algo así le sucedió a don Pancho pocos días antes de que perdiera la vida. Cuando ya su salud estaba muy mala, le platicó a su esposa que había soñado que dos de sus hermanas ya fallecidas se le acercaban y le decían: «Ya, hermano, vente con nosotras, ya vamos a estar juntos otra vez». Y apenas anoche, añadió, soñé que todos mis hijos estaban agarrados de las manos, rodeándome. Efectivamente, pocos días después, sus 3 hijos y 4 hijas estaban tomados de las manos, rezando, rodeando su ataúd. Hubo, por supuesto, algunos vecinos que los acompañaron, pero algunos conocidos no se enteraron a tiempo del deceso, al grado de que una semana después del entierro, a uno de ellos se le hizo de lo más natural ver a don Pancho leyendo el periódico frente a la escuela primaria que queda ante la casa que habitara. Así que lo saludó y recibió las buenas tardes y la sonrisa del difunto. Como debido a su edad y a sus dolencias, en sus últimos meses el señor ya no cumplía mucho con su costumbre de leer las noticias, sentado en los escalones de la banqueta del otro lado de la calle, el vecino comentó ese encuentro a su madre como un hecho singular, pero aún no sabía qué tan inusual era en realidad. «¿Qué crees, mamá? Acabo de encontrarme a tu compadre en la calle. ¿No es que andaba mal de salud? Yo lo vi muy bien». «Ay, no, ¿cómo crees? Si don Pancho ya está muerto. Lo enterraron la semana pasada». «Pero si yo lo vi clarito». El muchacho se quedó de una pieza cuando sus hermanos le confirmaron aquel fallecimiento. No fue la única ocasión en que alguien tuvo un encuentro con don Pancho en las semanas que siguieron a su muerte. Su nuera, Alivia, contó que un día que estaba sola en casa, debido a que debía reposar mucho porque tenía riesgo de aborto,
tuvo un encuentro con lo sobrenatural. Dormía en el piso de abajo para no tener que subir y bajar escaleras. Su marido había puesto su cama en la sala, y desde ese lugar de reposo vio claramente que el difunto se asomaba por las escaleras hacia abajo, y otros dos de los hijos del señor, así como una sobrina, han comentado que sintieron que un ser invisible les acariciaba el pelo mientras lloraban por su muerte. Otro fenómeno que tiene que ver con quienes acaban de fallecer es el de los toquidos de la puerta o las llamadas por teléfono, precisamente de quienes acaban de emprender el viaje sin retorno. Doña Socorro Solana comenta que un día en que se hallaba sola, tocaron el timbre en varias ocasiones, y cada que iba a abrir se encontraba con la escalera desierta. Llegó a pensar que eran los niños de la cuadra que querían jugarle una broma, así que un tanto enojada decidió quedarse junto a esa puerta y abrirla en cuanto volviera a sonar el timbre. Para amonestar a los chiquillos, se mantuvo pues sentada en el brazo de un sillón, con el oído atento. Esperaba escuchar pisadas y quizá hasta risas de los traviesos que subieran la escalera, pero nada de ello ocurrió antes de que sonara de nuevo el timbre. Rarísimo, pues las pisadas en aquella escalera siempre eran muy perceptibles. Ni tarde ni perezosa, la señora abrió y sintió que el terror le recorría espalda y piernas al hallarse con los escalones desiertos. Entonces bajó a prisa para buscar al o a los posibles bromistas, pero la calle estaba también solitaria. Era justo el mediodía cuando esto ocurrió. Horas después, escuchó sonar el teléfono. Era la hija de una prima suya muy querida, quien le informaba que ésta había fallecido ese mismo día. ¡Dios santo! ¿Pero cómo? Tras enterarse de los pormenores de esa muerte, entre lágrimas vino una pregunta a su mente, que le hizo tener miedo hasta de las cortinas que se agitaban con el viento y de los crujidos que venían de las cazuelas y sartenes puestos a la lumbre. Oye, pero ¿cómo a qué hora fue eso? ¿A qué hora les avisaron los doctores que había fallecido? Su sospecha se confirmó de modo exacto. Al mediodía de hoy, justo cuando a ella le tocaban el timbre de la casa. Me visitó su espíritu. Mi historia no es nada fuera de lo común. El relato de mi historia es muy reciente. Ocurrió este 13 de agosto. Ese día llegué al trabajo a la 1 de la tarde, como de costumbre. Ese día, no sé por qué, me sentía feliz. Era una felicidad de esas que vienen de la nada, donde hasta el perro callejero y maltratado de la esquina de tu casa te parece el animal más bello. Abrí mi correo electrónico. Enseguida noté que tenía un correo nuevo. Era de mi hermanito y tenía la leyenda de urgente. Así que me dispuse a abrirlo. Al hacerlo, el mensaje decía: Eli, comunícate a casa de la tía. Es urgente. El teléfono es... No le tomé mucha importancia porque mi hermanito se acababa de ir a vivir a Guadalajara con mi mamá. Así que lo primero que se me vino a la mente fue que seguramente se le habría olvidado algún papel para su inscripción en la escuela. Decidí, por tanto, llamarle en la noche, en cuanto saliera de mi trabajo. Llegada la noche, pasé a comprar una tarjeta telefónica y me dispuse a llamar a casa de mi tía, donde viven mi mamá y mi hermanito, pero nadie contestó, lo cual empezó a ponerme nerviosa y ligeramente preocupada. Acto seguido, llamé a casa de mi abuela sin tener resultado alguno, acrecentando esto mi preocupación. Como último recurso, llamé a otra tía mía, que aunque casi no se ve con la anterior, por teléfono se mantienen siempre bien informadas respecto a lo que acontece en la familia. Sonó como 3 veces máximo y me contestó mi prima. Al decirle lo del mensaje de mi hermanito y lo de las llamadas que jamás me devolvieron, ella me dijo: «Ah, sí,
Es que la prima Raquel murió el jueves y ya era lunes. Mi primera reacción fue no creerle y decirle que no inventara, que no me dijera eso ni de broma. Y tras su insistencia con lo mismo, no me quedó más remedio que creerle y sentir cómo un dolor muy profundo y agudo no me dejaba respirar. Después me dispuse a llamar a un número telefónico que mi prima Saudi me dio, de la casa donde vivían los papás de mi prima Raquel, ya fallecida. Cuando llamé, me contestó uno de mis primos y me confirmó la noticia. Yo me solté en un llanto tan desolador que no pude seguir bien el hilo de la conversación, por lo que decidí colgar para poder llorar con calma. Eso fue a las 9:30 de la noche y no paré hasta que encontré a mi mejor amiga en el camino de regreso a mi casa. Ella se quedó conmigo durante toda la noche y parte de la madrugada con la intención de que cesara mi llanto. Pero cuando creía tranquilizarme, el llanto me abordaba de nuevo con más ganas que al principio. Cuando al fin conseguí tranquilizarme, eran como las 3 de la mañana y mi amiga, al creerme dormida, optó por retirarse a descansar, pues estuvo en vela toda la noche tratando de serenarme. Al escuchar la moto de mi amiga alejarse, solo pude decir: «Ay, Raquel, ¿qué voy a hacer sin ti? Ven por mí». Yo había vivido con mi prima, ahora fallecida, 8 meses, y nos hicimos con un cariño bastante grande, una hacia la otra. Fue justo entonces cuando, al terminar de pronunciar mi frase, sentí claramente cómo ella me abrazaba y me decía, con su acostumbrada voz de serenidad: «Elí, no me digas eso». Y al preguntarle yo el por qué, me contestó: «¿No ves que haces más largo mi camino?». Luego siguió una conversación más o menos así: «Y es que no te tocaba», le dije. Y ella me contestó: «Sí, ya me tocaba. Y estoy bien. Dile a mi mamá que estoy bien y que ya no me llore». Yo la sentía. Sentía su cuerpo desnudo en mi espalda. Y cuando quise voltear a verla me dijo: «¡No me veas!». «¿Por qué no?», le pregunté. Pero ella, por toda respuesta, presionó mi cara contra la almohada para evitar cualquier intento mío por verla. Se mantuvo así como 1 hora, más o menos, dándome una gran calma, hasta que logré dormirme. En la noche le conté a la madre de mi prima Raquel lo que había sucedido, y ella me dijo que me creía porque justo ese día, en la misa, un amigo de mi prima le contó que también la había visto, y que su mensaje para con ella era exactamente el mismo. Con eso me quedé más tranquila. En mi primera oportunidad pregunté si este suceso podía haberse dado en la realidad, y todos me dijeron que sí, porque su muerte era todavía reciente y aún podía materializarse. Me dijeron que la había sentido desnuda, porque así se encontraba en el momento de la autopsia. Si no dejó que la viera era porque sabía que estaba muerta. Vino a verme porque yo estaba sufriendo mucho, y eso a ella le dolía. Por eso, su insistencia en reconfortarme, y desde luego le dio resultado. Todavía lloro al acordarme de ella, pero ya es mucho menor mi llanto, pues ahora la veo como un lindo recuerdo, y ya sé que hay vida después de la muerte.